Se levantaba, se lavaba la cara, se ponía un abrigo y salía. Caminaba casi sin testigos más que el rocío y los ojos imperceptibles del cielo. La intimidad del amanecer lo encontraba listo antes de que el sol pudiera alumbrarlo. El silencio le abría paso a sus primeras y dulces palabras. Algunos mirarían con sospechas la constancia día a día de este solitario caminante. Pero es que él se tomaba muy en serio lo que hacía. Una entrevista diaria con Dios estaba al alcance de todos, pero nadie sacaba tanto provecho de ellas como él. Cuando la mayoría despertaba, él ya había orado por ellos. A su regreso, podía ver el comienzo tímido de la vida de un pueblo. Aún en ayunas, al pasar por los pasillos de la aldea, escuchaba a las familias desayunando la bendición que él mismo había puesto en sus mesas. Al volver a su humilde casa, un pedazo de pan y un poco de agua sobre la mesa se convertían en un par de motivos más para notar su sonrisa agradecida. Él bien sabía que las mayores bendiciones y riquezas no se cuentan con números, sino con felicidad. Era un trabajador responsable, de esos para quienes la palabra es un contrato. En su taller preparaba con habilidad rústica de carpintero muebles que corresponderían a la delicadeza de un ama de casa. Y con esas mismas manos podía hacer, por ejemplo, que los ciegos sintieran el suave toque de ese Dios que no es invisible a los ojos de la fe. El Jesús de la Biblia era un ser humano normal, pero tenía tal apego por los principios de vida que sus cualidades se distinguían de una persona cualquiera. La actitud del más humilde, la autoridad del más poderoso, la sencillez de los más simples, la generosidad de quien parece que nunca va a acabar sus recursos y la amabilidad del empleado del mes. Hablaba con más seguridad que la de un catedrático y era más profundo que los filósofos célebres. Era el tipo de persona que no mide esfuerzos cuando se trata de alguien que necesita ayuda. Él sí que sacaba provecho de la satisfacción que se siente por el mero hecho de tener un deber cumplido, porque encaraba la jornada pidiéndole a Dios que lo hiciera aún más útil y tenía la sensación de que siempre se puede hacer más. Y cuando llegaba la noche, al quitarse las sandalias, compañeras fieles de viaje hacia el perdido, las ponía a un costado y se dormía con la felicidad que siente aquel que ha hecho lo correcto. Parecía saber cuál era el domicilio de las lágrimas. Era evidente en él una combinación de solidaridad y desprendimiento que sus contemporáneos nunca habían visto. Tenía más cualidades aún de las que se necesitaba para ser una buena persona, y aún dentro de la puerta de su casa y con sus más íntimos o cercanos, honraba con su conducta lo que enseñaba en la calle. Caminaba con la gente, buscaba su compañía. Tenía un entorno, un círculo de próximos y no tan próximos, pero lo que lo hacía diferente, entre otras cosas, era la consecuencia de sus palabras con la forma en que vivía. Si bien tocaba a las personas y gustaba de estar con ellas, jamás se aferraba a discursos populares para atraer a las masas, porque bien sabía que el decir la verdad suele despertar enemigos aún entre aquellos a quienes se quiere ayudar. Tampoco había en él odio o rencor, aunque humanamente hubiera tenido sobrados motivos para sentirlo. Él sabía que para encontrar a un hombre miserable e infeliz se debe buscar a quien aún no ha aprendido a perdonar. No entiendo cómo luego de miles de años hemos querido hacer de un hombre como él prácticamente una especie de pieza de museo, una estatua sin aliento, una escultura de cerámica que lo muestra más muerto que vivo. Hoy, en los cuadros, hasta pareciera infructuoso lo que ha hecho, y algo solo con repercusiones en el pasado. Pero el cambio de su felicidad por el dolor que nos agobiaba nos ha abierto la puerta de una eternidad que jamás podría haber sido nuestra. Actualmente, la mayoría cree saber quién es, pero no lo han visto más que en cuadros y vitrales y en dibujos de libros para niños.
Pero si en verdad sientes deseo de saber quién es y cómo fue su vida, intenta vivir cada uno de tus días con la misma disposición que los vivió él. Dijo un conocido autor: el verdadero amor no se conocerá por lo que se exige, sino por lo que se ofrece. Fuerzasparavivir.com